al tema de las enzimas. Ya nosotros en el curso de biología, un chispazo habíamos mencionado al respecto de las enzimas. Ustedes me habían reconocido que las enzimas eran ¿qué? Catalizadores, muy bien, aceleradores. ¿Y cómo lograban esa aceleración? Disminuyendo el punto de placer. Muy bien, disminuyendo la energía de activación, ¿no es cierto? Muy bien. Dentro de las propiedades de las enzimas, decíamos la especificidad y su alto nivel de regulación, ¿no? Dos cositas importantes que son muy específicas y que su actividad es sumamente regulada. Entonces, ¿por qué son importantes las enzimas? Podríamos decir ahora porque sabemos que van a regular nuestro metabolismo, van a permitir que el metabolismo se dé a velocidades adecuadas para sustentar la vida, o sea, se requieren nuestras reacciones. Se requiere también su uso para el diagnóstico de algunas patologías, ¿no? Se utiliza en la práctica clínica, por ejemplo, cuando hacemos el uso del espectrofotómetro para hacer cuantificaciones. Esos kits de reactivos con los que vamos a trabajar todo este semestre están constituidos por enzimas, ¿no? Entonces nos han facilitado hacer pruebas, procedimientos para identificar diversos componentes de importancia en la sangre. Entonces son útiles también para el tratamiento de enfermedades, también podemos decir. Pero las enzimas serían identificadas como catalizadores orgánicos o inorgánicos. ¿Qué sería? Orgánicos, muy bien, porque sabemos que el grueso de ellas son proteínas, ¿no? Y las que son de ARN igual es una molécula orgánica, así que las ribosimas también son orgánicas, ¿no? Pero nosotros podemos hacer una comparación entre estos catalizadores tan maravillosos que tenemos orgánicos, las enzimas, versus lo que será un catalizador inorgánico. ¿Cuál será mejor? Porque también algunos elementos químicos actúan como catalizadores, ¿no? Si yo coloco un poco de hierro, por ejemplo, en una mezcla, también va a actuar como catalizador. Pero ¿cuáles serían las diferencias? Hay algunas ventajas, bueno, en realidad mayoritarias ventajas y una desventaja. ¿Cuál es la desventaja? ¿Sí? ¿No? ¿Cuál es la desventaja? Que lo orgánico dura menos, ¿no? En cambio el inorgánico puede durar decenas de años, pues, ¿no? Y sigue viable. En cambio lo orgánico tiene un tiempo de vida, como todo lo orgánico que ustedes pueden guardar en casa y ya saben que se deteriora, ¿no es cierto? Con cierta frecuencia. Pero como les digo, eso sería en realidad prácticamente el único inconveniente a mencionar, ¿no? Su fragilidad, digamos, y también la termolabilidad acompañada de esa fragilidad que tienen las proteínas y lo inorgánico no. Pero dentro de sus ventajas sí tendríamos que destacar que las enzimas, acá han puesto proteínas, pero ya saben que arriba dice enzimas, ¿ya? Que las enzimas, con respecto a su especificidad, sí son sumamente específicas, ¿no? Habíamos dicho como la llave a una cerradura. Aunque hay que decir que algunas enzimas tienen más de un sustrato, ¿no? Pero serán unos pocos siempre, unos pocos sustratos, tampoco es que actúa sobre cualquier molécula. Después también otra característica, propiedad importante a beneficio nuestro, su alto nivel de regulación. ¿Recuerdan ustedes que cuando dijimos en el ciclo anterior una característica de los seres vivos y que diríamos es propio de la característica propia vital que tenemos, entonces era el alto nivel de complejidad de nuestras estructuras, de nuestras biomoléculas que podemos constituir y su alto grado de organización y regulación? Esos dos aspectos les destaqué, ¿no? Cuando les decía, si químicamente no somos muy diferentes a componentes inanimados, ¿no? Porque los bioelementos no podemos decir son exclusivos de los seres vivos, ¿no? Estamos diciendo con el término de bioelementos los que sí encontramos en nosotros, pero esos también pueden estar afuera, ¿no es cierto? Entonces decíamos, ¿qué es lo que prácticamente sostiene este proceso vital? Y decíamos, ¿no? Su elevada complejidad de las moléculas que con esos bioelementos se conforman en nuestro interior, con esa gran versatilidad y estructura tan compleja que hemos ido estudiando, y también su alto nivel de organización y por lo tanto regulación. Decíamos, nuestros procesos no son aleatorios, caóticos, a como se den al azar, ¿no es cierto? Sino que son sumamente regulados. Nuestro metabolismo se acomoda no solamente
a diferentes etapas de vida nuestra, porque sabemos que el metabolismo de un niño no es igual al de un adulto promedio, ni tampoco será igual al de un viejito, ¿no es cierto? No solamente eso, sino que nuestro metabolismo cambia durante el día, ¿no? Durante el día a día, muy diferente a las horas en que nos alimentamos, a las horas en que no nos alimentamos y hasta cambia las horas en que dormimos, ¿no es cierto? Entonces, toda esta modificación de nuestro metabolismo tiene que ir acompañado de un alto nivel de regulación. Siendo las enzimas mediadores importantes de nuestro metabolismo, no es de extrañar que su actividad de ellas también sea sumamente regulada, ¿no? Para que puedan participar en procesos que también van a ser regulados por ellas en primer lugar, ¿no? Por la presencia de ellas. La regulación, entonces. Las enzimas sí tienen procesos regulados, en cambio los inorgánicos no son regulados. Eficiencia. Si en realidad comparamos la eficiencia entre un orgánico y un inorgánico, siempre será más eficiente nuestras enzimas, ¿no? Y es por eso que la naturaleza ha sido muy sabia en elegirlas a ellas como parte de nuestro sistema metabólico. Recordarán ustedes que decíamos ya desde el ciclo anterior que la actividad de una enzima se podría graficar como que fuera una ecuación, ¿no? Yo voy a necesitar en esta primera parte de la ecuación que estén presentes los participantes, es decir, la enzima y su respectivo reagente sobre el cual actúa, que tenía un nombre, muy bien lo están recordando, sustrato, ¿no es cierto? Los dos tienen que estar presentes. Y la enzima tenía que tener una parte particular que se llamaba como sitio activo, muy bien, que tenía que tener dos características. ¿Qué características? Específico Con respecto a su sustrato. ¿Qué características en común tenía que tener con el sustrato? Más que isómeros, digamos, mejor encajar, ya, y para que encajen, entonces tienen que tener una forma complementaria. Muy bien, una forma entonces complementaria, ¿no es cierto? Pero ¿qué más? Había otro factor que siempre es problemático, que si la forma era complementaria, pero este factor no le daba problemas, no podían imponer. La carga, ¿no? Tenía que tener una carga idónea, porque si por ejemplo ambos tienen carga positiva, van a poder imponerse, así tengan la forma complementaria, la carga no va a dejar, ¿no es cierto? Por eso decíamos, son dos los factores importantes que deben de recordar. Forma complementaria y una carga idónea para que sí se pueda dar el embone, porque tiene que darse la formación de la unión física entre ambos a nivel de ese sitio activo para que se forme el denominado complejo enzima sustrato, ¿no? Que acá estoy colocando complejo enzima sustrato cuando ya están unidas. Si no logran unir, no va a poder por proximidad permitir que se acelere esa reacción, la enzima, ¿no? Tiene que haber embone físico. De tal manera que ya los grupos funcionales que están en el sitio activo de esa enzima con respecto a los sitios expuestos de ese sustrato van a sufrir modificación. Y ese sustrato se va a transformar en lo que ahora vamos a llamar producto. Muy bien. Como el producto ya no es idéntico a lo que era el sustrato original, lógicamente ya no se acopla adecuadamente al sitio activo y por lo tanto se separa, obteniendo en el final de la ecuación la enzima ahora más el producto. Ya empezamos con enzima más sustrato, pero terminamos enzima más producto, más bien, ¿no? Y ahí podemos ver representado a la derecha entonces diferentes enzimas por ponerlo de una manera simple. ¿Eso fue estornudo para decir salud? ¿O fue tos? Tos creo que fue, ¿no? Vean las formas, ¿no? Las formas idóneas que tienen que tener para que el respectivo sustrato pueda embonarse al sitio activo de esa enzima. Entonces podríamos decir que la especificidad de una enzima está dada por, ¿cómo puede ser específico para su sustrato esta enzima? ¿Qué tiene que tener la enzima? ¿Qué componente básico es el que determina su especificidad? Su sitio activo, ¿no? Su sitio activo es el que determina su especificidad. Así que nunca se olviden de ese sitio activo presente en las enzimas, que a veces me dicen que está en el sustrato, más bien. Propiedades de las enzimas, volvemos a resaltar entonces. Especificidad, eficiencia, regulación que habíamos dicho. Esa especificidad en realidad está de la mano, como lo digo ahí directamente, con lo que va a ser la presencia obligatoria de tener un sitio activo. Todas tienen que tener esto.
Y aparte podemos mencionar que buena porción de nuestras enzimas, que en realidad se encuentran por miles, pueden requerir algo sumado a su estructura para que recién pasen al estado activo, que es lo que vamos a llamar cofactor. ¿Sí? La mayoría en realidad, buena parte. No todas, pero buena parte requieren de cofactor. Además, también podemos señalar que las enzimas tienen una localización específica dentro de las células. Cada tejido se especializa en sintetizar específicas enzimas para que le ayuden a cumplir las funciones que se desarrollan aquí, ¿no? Podemos encontrar en diferentes tejidos un mismo tipo de enzima, sí, en varios casos, pero con pequeños cambios moleculares muchas veces, ¿no? Pequeños, y en algunos casos hasta bastante diferentes, como vamos a ver casos particulares. Pero para la mayoría, pequeños. Clasificación de las enzimas. Clasificación de las enzimas. Las enzimas las vamos a clasificar en 6 clases. Como les digo, en realidad son una gran gama de enzimas las que podemos hablar que se encuentran en nuestro cuerpo, pero todas ellas las vamos a clasificar en 6 clases. Cada clase agrupa a particulares enzimas que ustedes deben de recordar, esta parte sí. La clase 1 corresponde a las enzimas que son parte de las llamadas oxidorreductasas. Se entiende que ya hay oxidasas, hay reductasas, también están las deshidrogenasas en ese grupo, por ejemplo, ¿ya? La clase 2 es la de las transferasas. Las transferasas. La clase 3 es la de las hidrolasas. La clase 4 es la de las liasas. La clase 5 es la de las isomerasas. Y la clase 6 y última es la de las ligasas. Es muy diferente liasa y la otra es ligasa, ¿sí? Analicemos las denominaciones. ¿De qué se encargarán las transferasas? Su nombre nos lo dice. Son aquellas que transfieren grupos funcionales, pero principalmente entre moléculas diferentes, ¿sí? Es decir, le pueden sacar un grupo a esta y se lo colocan a esta otra molécula, ¿no? Las más importantes, y dentro de ellas entonces están las que transfieren grupos, por ejemplo, amino, las que transfieren grupos carboxilos, también las que transfieren grupos carbonilos presentes en los monosacáridos, por ejemplo, ¿ya? Entonces acá estarán las transaminasas, transcetolasas, transaldolasas, están en este grupo, ¿no? Después tenemos a las hidrolasas. Las hidrolasas son aquellas que realizan, su nombre nos dice, hidrólisis, es decir, que pueden cortar moléculas introduciendo moléculas de agua en la estructura de lo que están afectando, ¿no? De su sustrato o sustratos. Entonces son las que rompen enlaces fundamentales, como ya tenemos bien claro el concepto de hidrólisis, ¿no? Pueden romper los enlaces carbono-carbono, carbono-nitrógeno, entre otros. Las liasas, que por acá tenemos unas imágenes para representar lo de las funciones de estas. Las liasas también rompen, podemos decir, rompen enlaces también fundamentales, pero sin la participación del agua. Otro concepto, como las podemos definir, es que son enzimas que pueden añadir grupos funcionales para eliminar dobles enlaces o hacer lo inverso también, ¿no? Pueden añadir o quitar grupos funcionales más bien. En este caso estamos viendo que si lo viéramos esto inverso, ¿no? Está añadiendo este grupo para haberle quitado el doble enlace, porque ahora yo lo tengo con enlace simple, ¿no? Porque este carbono seguramente le faltaba saturar, ¿no? Completar un componente más, y ahora que ya le añadimos un grupito más, ya no necesita el doble, ya le genera su enlace aquí, ¿no es cierto? Entonces, estas pueden hacer eso, como les digo. Después tenemos a las isomerasas. Las isomerasas también transfieren grupos funcionales, pero la diferencia con las transferasas es que lo transfieren dentro de una misma molécula, es decir, le quita por acá un OH quizás y se lo planta por otro ladito, ¿no? Como por ejemplo cuando se formaba el isómero de manosa y glucosa. ¿Se acuerdan que la fórmula general era idéntica, por eso son isómeros? La manosa y la glucosa decíamos en el ciclo anterior, pero si veíamos su fórmula desglosada, el OH lo tenía en otra posición, ¿no? Entonces, ¿quién ha hecho eso, ese cambio? Una isomerasa, ¿no? Si lo hace dentro de una misma molécula,
definitivamente tiene que ser isomerasa. Si lo hace entre moléculas diferentes, transferasa más bien, ¿no? Después, ahí por ejemplo en las isomerasas están también, no solamente las que tienen la terminación isomerasa, como por ejemplo la triosa, fosfato isomerasa, sino también están las mutasas, ¿sí? Las mutasas también entran en esta categorización. En la clase 6 están las ligasas, ya el nombre me dice que hacen, ¿no? Generan más bien enlaces nuevos, ¿no? Enlaces carbono-carbono, carbono-nitrógeno, carbono-azufre, pero eso le va a costar energía y van a utilizar obligatoriamente la energía de la hidrólisis del ATP, como acá les estoy dejando, ¿no? Aportan siempre la hidrólisis del ATP, necesitan el ATP como moneda para poder dar la energía para generar esos nuevos enlaces. Ahora, dentro de cada una de estas clases vamos a encontrar agrupaciones, más agrupaciones dentro de cada una de ellas. Entonces, si estoy hablando que dentro de una clase tengo agrupaciones, estas agrupaciones vendrán a ser subclases. Y dentro de cada subclase hay varias subclases. Y dentro de cada subclase hay ahora sí una tandada de enzimas, ¿no? Específicas, que tienen un número de orden entonces, ¿no? La primera, la segunda, la tercera. De tal manera que cada enzima tiene un código o lo que se llama una clave de enzima que la identifica. Como acá estamos viendo, por ejemplo, la UDP glucosa epimerasa, su clave es 5.1.3.2, lo cual me dice que pertenece a la clase 5, o sea, es de la clase de las isomerasas, a la subclase 1 dentro de esa clase, a la subclase 3 y al número de orden 2. No se preocupen, lógicamente yo no espero que se memoricen eso. Solo les estoy mostrando porque ustedes en textos especializados de bioquímica van a encontrar, a veces se encuentra que la enzima ya no se menciona su nombre, sino que es más rápido mencionar su clave. ¿No? La enzima 5.3.2.1 hay que memoriarlo, ¿no? Porque es más práctico, ¿no? Me imagino que para que el tipio libre. Entonces, en textos especializados sí suele utilizarse codificación, ¿no? Entonces, para que entiendan de dónde vienen esos numeritos, ¿ya? Aquí, por ejemplo, estamos viendo entonces que para el caso de la UDP glucosa epimerasa está en la clase 5, decíamos, en la subclase 1. Esta tiene varias subclases. En la subclase 1 están las racemasas y las epimerasas, por ejemplo, ¿no? Pero esta subclase 1 tiene varias subclases, como les digo, subclase 1, subclase 2, subclase 3, ¿no? Aquí están las que actúan específicamente sobre aminoácidos y derivados. En la subclase 2, la de hidróxido, las que actúan sobre, haciendo esa catálisis, pero sobre hidroxiácidos y derivados. En la 3, las que actúan sobre, hacen esa función, pero sobre específicamente carbohidratos y derivados, por ejemplo, ¿no? Si me están diciendo subclase 3, entonces esta está acá. Y el número de orden, me decían, es la 2 allá, porque la 1, la que está en la tangada, digamos, es la ribulosa fosfato epimerasa, y la 2 ya es la que nos está mencionando ahí, ¿no? UDP glucosa epimerasa. Claro, se nota que trabaja sobre carbohidratos, ¿no? Su nombre me está diciendo. Repito, no voy a preguntarles de que me digan esto, solamente estoy enseñándoles la clasificación, ¿ya? Lo que sí espero es que se memoricen las 6 clases, eso sí, ¿no? ¿Quiénes son las de la clase 1? ¿Quiénes son las de la clase 2? ¿Quién es el grupo de la clase 3? Y así hasta la 6. Esto sí, ¿ya? Esto sí, pero lo de acá no. ¿Ya? Esto no, obviamente es referencial, ¿ya? Sí, eso puede ser. Sí, pero esto es explicación, no se preocupen, no tienen que dibujarme la curva, aunque me la podrían dibujar en realidad porque esto es lo que nosotros habíamos, lo que su compañera hace un momento mencionó. Decíamos, ¿cómo es que las enzimas aceleran la velocidad? ¿Cómo lo logran, no? ¿Cómo logran acelerar la velocidad en la reacción enzimática? Su compañero nos dijo, disminuyendo la energía de activación, ¿no? Entonces, para los que no recordamos muy bien esto de la energía de activación, decíamos, toda molécula, cualquiera, para que le pase algo, o sea, decimos, para que sea reactiva, es decir, se parta, se fusione, se modifique, intercambie, ¿no? Todo lo que podría pasarle para que sea reactiva, decimos, necesita superar una barrera de activación, es decir, necesita sumar una cantidad de energía
para recién decir que puede pasar al estado activo, o sea, recién le puede pasar algo, ¿no? Alguna transformación, ¿sí? Entonces, en este punto entonces nos interesa destacar esto, la energía de activación, que es una necesidad, ¿no es cierto? Es una barrera, por eso también le llaman energía de activación o barrera de activación. Porque claro, es algo que hay que superar, que lograr, para que recién pase al estado activo, ¿no? Entonces, ya se imaginan ustedes que hay moléculas que tienen una barrera de activación muy grande, un valor grande de cantidad a sumar, mientras que hay otras que tienen barreras de activación chiquitas. ¿Cuáles estarán más beneficiadas para que se puedan dar más rápidamente o más comúnmente? Claro, las que tienen una barrera de activación chiquita, esperamos que más fácilmente lo puedan lograr, ¿no es cierto? A una que tiene una tremenda barrera. Ahora, ¿qué otra energía le puede ayudar a superar esta barrera de activación? Otra energía que nos interesa entonces identificar es la energía cinética propia que también tiene cada molécula, ¿no es cierto? Toda molécula tiene una energía cinética o también conocida como energía de movimiento, ¿no? Ahora, tengo dos situaciones también aquí. Aquellas moléculas que tienen energía cinética alta, ¿qué quiere decir? Que se mueven mucho, ¿no es cierto? Y hay otras que tienen energía cinética baja, ¿no es cierto? Entendemos que aquellas que tengan energía cinética alta, cuando choquen en ese movimiento con otras partículas con las que se encuentren iguales o diferentes, ese choque va a generar energía. Por lo tanto, esa energía podría ayudarles a superar su barrera de activación, ¿no? Entonces, podemos pensar bajo este concepto que aquellas moléculas que tienen energía cinética alta y encima una barrera de activación baja, se pueden dar esas reacciones espontáneamente, ¿no? Y frecuentemente, ¿no? Van a estar seguramente siendo reactivas. Pero las que sí nos van a preocupar, ¿cuáles serían? Las que tienen energía cinética baja, ¿no? Y encima tienen barrera de activación alta, porque definitivamente para que logren superar esa barrera de activación puede pasar mucho tiempo para que se llegue a dar, ¿no? Es decir, por ahí que choquen varias a la vez, ¿no? Con ella, supongamos, y que por ahí sumen, ¿no? Entonces, estas tendrían menos probabilidad de darse frecuentemente, ¿no es cierto? Y especialmente en esta sería más importante aún la intervención de ¿quién? De nuestras enzimas, ¿no? Para que esa reacción sí pueda darse a velocidad, no una a las 500, una cada 5 días, sino que pudiera darse con cierta frecuencia. Ahora, las enzimas no hacen posible que una reacción que no podía darse se dé, por si acaso. No, lo que hacen es, ya hemos dicho, acelerar la velocidad de las reacciones, pero de las reacciones que bioenergéticamente sí son posibles, lógicamente, ¿no? No van a ser algo imposible a que pase del lado posible o no, ¿ya? Que sean termodinámicamente favorables, ¿listo? Entonces, repito, dos energías importantes para entender esto del fenómeno de que sean más reactivas o no, la energía cinética y la energía de activación. Pero en nuestro cuerpo podemos decir que se ha encontrado que casi no hay reacción química de los centenares de reacciones que se dan en nuestro cuerpo, casi no hay reacción química que no tenga una enzima aceleradora de esa, ¿no? ¿Qué nos quiere decir esto? Que tan importante es el rol de la enzima que prácticamente muchas reacciones que se podrían dar sin participación de enzima, o sea, se podrían dar espontáneamente, digamos, se van a acelerar gracias a la presencia de nuestras enzimas. ¿Y por qué necesitaremos que no se den espontáneamente? ¿Por qué no podemos esperar a que se den espontáneamente y mi cuerpo ha fabricado una enzima para que la acelere? Porque nuestro metabolismo es complejo, ya hemos dicho, nuestros cambios energéticos y demandas energéticas cambian. Ni siquiera en el día, como les dije hace un momento, en minutos, ¿no? Por ejemplo, si yo ahorita veo un perro y me voy a poner a correr, mi metabolismo se va a adaptar a esa corrida, ¿no es cierto? O a ese momento, mejor dicho, de huida, ¿no? Mis pupilas se tienen que dilatar, mi glucógeno se empieza a degradar, la adrenalina sube, porque tengo que darle la energía extra a mis músculos, porque yo voy a salir cueteada, ¿no es cierto? Entonces se dan cuenta como todo un acomodo frente a ese evento
que no era un evento, digamos, propio y esperado del día, ¿no? No estamos hablando de una hora de alimentación que ya más o menos tenemos la idea de que está programado, ¿no? No, estamos hablando de fenómenos que de repente van a suceder, ¿no? Ocasionalmente, y mi metabolismo se va a adaptar a eso, va a responder, ¿no es cierto?, favoreciendo la situación respectiva. Entonces, por eso es que para prácticamente todas nuestras reacciones, sean favorables o no, porque como digo, pueden haber algunas que tienen energía cinética alta y energía de activación bajita, igual va a tener su enzima, ¿sí? Igual va a tener su enzima. ¿Qué reacciones no tienen enzimas? Por ejemplo, algunas glicosilaciones de proteínas, ¿sí? Pueden no tener actividad enzimática. Y justamente ese es un problema con las glicaciones, se le da el otro nombre para hablar de las cosas que no son propias de nuestro sistema, sino que suceden aleatoriamente. Las glicaciones que pueden darse de algunas proteínas y que más bien le van a afectar su estructura y hasta su función. Lo que sucede, por ejemplo, en el caso de los pacientes diabéticos. Sabemos que los carbohidratos en elevada cantidad en nuestro cuerpo pueden generar glicosilaciones anómalas, vamos a llamarlas, es decir, no esperadas, sino que como están en exceso, empiezan a glicosilar, ¿no? Proteínas, y una de las proteínas que fácilmente se puede ir afectando es el colágeno, justamente, que es nuestra proteína más abundante corporal, ¿no? Y el colágeno, cuando se glicosila normalmente, pierde su estructura y ya no cumple su función de atracción de agua, de mantenimiento de la resistencia, ¿no? Porque debe tener una estructura tal para que la piel se mantenga, bueno, esté en todos lados en realidad el colágeno, ¿no? Pero siempre destacamos más lo más evidente, que sería la piel, ¿no? Entonces es por eso que viene el envejecimiento más rápido en aquellas personas que consumen pues más glúcidos, ¿no? Porque en realidad hay un proceso de deterioro más rápido de lo que es el colágeno y con ello de varias de nuestras estructuras, entre ellas la piel. Aquí tenemos entonces una gráfica, ¿sí? Acá tenemos una gráfica donde estamos viendo la barrera de activación que tiene cualquier molécula, digamos, no va a ser exactamente, por supuesto, la misma altura para todas, pero digo que tiene toda, porque toda molécula tiene una energía activa, una barrera de activación a superar, ¿no es cierto? Entonces me dicen acá, tenemos la energía de la molécula, el progreso de la reacción, es una enzima que se va a transformar, un sustrato que se va a transformar en producto, en primer lugar, ¿no? ¿Cuál es esa barrera? Uy, esta es su barrera. Todo esto tiene que sumar, cantidad de energía a sumar para recién poder convertirse en producto. ¿Y qué pasa más bien cuando participa una enzima? Cuando entra a tallar una enzima aquí, la barrera, miren cómo se ha modificado. Ahora es así nomás. Sí, sumó, pero muy poquito, ¿no? Le bajó la energía de activación. Entonces es más fácil que ahora sí esto pueda rápidamente progresar, que esta reacción progrese y el sustrato se llegue a convertir en producto. Y esto también cabe la pregunta, ¿y cómo lo logran? Porque acuérdense que la enzima va a formar un complejo enzima-sustrato con el sustrato, o sea, se va a unir. Y la enzima en sí misma también es una molécula. ¿Cómo creen que es la energía de activación clásicamente de las enzimas? ¿Alta o baja? ¿Alta será la barrera de activación de las enzimas? Baja, es bajísima. Normalmente las enzimas tienen energía de activación súper baja, o sea, son muy activas fácilmente. Entonces, cuando se unen a la otra molécula, prácticamente ya trabajan como que fuera uno solo, ¿no? Porque están formando un complejo. Recordemos entonces lo que ya hemos dicho desde clases anteriores, ¿no? El ciclo anterior. Las enzimas ¿modificarán la constante de equilibrio de la reacción? No modifican ese valor que tiene el cociente de la reacción en el estado de equilibrio que decíamos la semana pasada, si bien digo, no se va a modificar, solo hace que se alcance más rápidamente, ¿no? Que ese estado de equilibrio se alcance más rápidamente, nada más actúan sobre la velocidad, repito, ¿no? Muy bien, esto lo habíamos hablado en la clase anterior. Entonces habíamos dicho que cuando esa constante de equilibrio era alta, ¿qué me decían? Si K era mayor a 1, ¿qué decíamos? Y estamos viniendo de una fracción, de una división, quiere decir que estamos favoreciendo que había mayor tendencia de la reacción hacia producto, ¿no? Por eso que un número mayor dividido entre uno menor me da un número alto, mayor a 1.
un entero, mejor digamos, ¿no es cierto? Esto entonces me dice que la reacción, este valor de K mayor a 1, me da información de que me dice que la reacción tiene un rendimiento alto, es decir, está desplazada hacia la derecha, o sea, me genera producto, ¿no? Es una reacción con esa tendencia a la transformación hacia producto. En cambio, cuando la constante de equilibrio es menor a 1, o sea, me da un número decimal, cuando un cociente me da un decimal, cuando el número de abajo es más alto que el número de arriba, ¿no? Quiere decir que en esa ecuación hay más reagente que lo que hay de producto. Eso me está indicando que entonces esta ecuación tiende a la reversibilidad más bien, ¿no? Es decir, vuelve para acá. Entonces decimos que es muy reversible, ¿no? Si me dan un dato de constante equilibrio que es menor a 1, yo entiendo que esa reacción que me está mostrando tiende mucho a la reversibilidad, ¿no? Y entonces, como se va para este lado, a volver de producto a sustrato nuevamente, entonces entiendo que se va hacia la izquierda, más bien decimos, ¿no? Tenemos un ejemplo de reacción, entonces, me va a seguir el cloro con el de hidrógeno y vemos su constante de equilibrio 2.5 por 10 a la 33. Ahora, cuando nosotros queremos cuantificar una enzima, no nos conviene hablar en términos de cantidad o concentración. Nos conviene más bien hablar en términos de actividad enzimática. ¿Por qué no nos conviene hablar en términos de cantidad? Porque el dato de cantidad de enzima que se encuentra en un tejido no me sería tan importante como más bien que me hablen de la actividad de esa enzima en ese tejido. Porque, punto uno, las enzimas normalmente se encuentran en pequeñas cantidades, ¿no? Me refiero a pequeñas cantidades considerando que son proteínas y un tejido es rico en proteínas, entonces yo tengo proteínas por todos lados allí y no necesariamente puedo deducir qué fracción equivale a la proteína enzimática, digamos, ¿no? Entonces es complicado porque siempre se van a encontrar en mezclas complejas con otras proteínas. Y repito, las cantidades estamos hablando pues a nivel de un tejido y de una unidad pequeña, ¿no? Y además, otro detalle sería que a mí no me serviría que me digan que este tejido tiene una alta cantidad de enzimas si, por ejemplo, esa enzima no está activa. De nada me sirve, ¿no? Porque no va a estar funcionando. Entonces, lo que más me interesa es qué tanto de esa enzima está trabajando. Eso sí me va a interesar, no tanto la cantidad de ella, ¿no es cierto? Entonces, cuando hacemos evaluación evaluaciones enzimáticas, lo que más nos va a interesar, repito, va a ser su actividad, que se expresa en unidades como que de velocidad de actividad enzimática, ¿ya? No tanto en unidades de concentración. Por eso que cuando nos analizamos enzimas en un laboratorio, a diferencia de cuando nos cuantificamos una biomolécula como glucosa o colesterol, esos análisis de colesterol, glucosa, sí les dan en unidades de concentración, ¿no? Gramos por ciento, gramos por litro. En cambio, cuando nos analizamos enzimas, no me dan unidades de concentración, me dan las llamadas UI por litro, unidades internacionales. La Comisión de Enzima Internacional planteó una única unidad para que todos trabajemos con la misma expresión a nivel mundial, digamos, ¿no? Y esas son las unidades internacionales. ¿Qué cosas son las unidades internacionales? Los micromoles de sustrato transformados en producto por minuto, ¿sí? Micromoles de sustrato transformados en producto por minuto, por unidad de tiempo. Por eso les digo que es una expresión de velocidad, en realidad, ¿no? De velocidad. ¿Perdón? Sí, esto sí, porque eso es como nos expresamos de las enzimas, ¿no? Como las vas a encontrar cuando te hagas análisis. Y cuando estudiamos la cinética enzimática, igual, esa es la unidad básica, ¿ya? Ahora bien, no es la única expresión que se utiliza cuando se trabaja con enzimas. También pueden encontrar otra que es la actividad molecular, que como dice su nombre, ya se fija en cuántas moléculas, ¿no? El número de moléculas de sustrato se han transformado por molécula de enzima en un minuto. Más se fija en cantidad, ¿no? ¿Cuánto de esto me transformó, cuánto de esto aquello? Y por otro lado tenemos la actividad específica. En el caso de la actividad específica
es la actividad enzimática, pero por miligramo de proteína total que yo tengo. Sí, que no es tan utilizada porque, como les digo, es muy genérico, ¿no? Por miligramo de proteína, y en esa proteína puede haber tanto enzimáticas como no enzimáticas, por eso es que no es tan interesante. Sin embargo, para algunos estudios es útil, ¿no? La actividad específica. Entonces, de estos tres, ¿cuál más me interesa? La primera, ¿no es cierto? La primera y hasta la segunda son una de las más utilizadas. ¿Listo? Como hay un montón de diferentes enzimas en nuestro cuerpo, entonces ya se imaginarán que no todas tienen mecanismos de regulación iguales, ¿no es cierto? Y hemos dicho que una característica de ellas es su alto nivel de regulación. Así que ya esperábamos que sus mecanismos de regulación hayan varios tipos diferentes, ¿no? Algunas enzimas pueden presentar formas isoenzimáticas, es decir, puedo encontrar de una variante de enzima varias isoenzimas. El concepto de isoenzimas entonces serán las diferentes formas moleculares que puede tener un mismo tipo de enzima. A ver, analicemos lo que acabo de decir. Diferentes formas moleculares, o sea que estructuralmente no son iguales, ¿no? Pero que puede tener un mismo tipo de enzima. Entonces, ¿por qué diríamos que es la misma enzima? Porque cataliza la misma reacción, ¿no es cierto? Hace la misma cosa, pero si la vemos, esta no es igual a esta ni es igual a esta, pero decimos que son la misma enzima, solo que se presentan con formas moleculares diferentes. Esto, por supuesto, no es común a todas. Ciertos grupos de enzimas pueden presentar formas isoenzimáticas y es una característica particular. Dentro de estas tenemos, por ejemplo, las más utilizadas en el diagnóstico clínico. Está la lactato deshidrogenasa, que puede presentar 5 formas isoenzimáticas. Lactato deshidrogenasa tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 y tipo 5. Y la creatinofosfoquinasa, abreviada como CPK, o a veces también la abrevian como simplemente CK. Pero ahí encontramos 3 formas isoenzimáticas. La CPK tipo 1, tipo 2, tipo 3. La tipo 1 también se le conoce como la BB. La tipo 2 nos va a interesar más porque es la MB, es la que se encuentra más abundante a nivel del corazón. Y la tipo 3 es la MM porque es más abundante en músculo esquelético, ¿sí? Entonces, así como aquí estamos viendo que la CPK, según su forma isoenzimática, puede estar más abundante una de sus variantes, por ejemplo aquí, a nivel de cerebro y pulmones, por eso la B de brain, ¿no? En inglés. La de MB, corazón, y la de MM en músculo esquelético. Entonces, lo mismo sucede con el caso de la lactato deshidrogenasa. La lactato deshidrogenasa, que participa en la fermentación láctica, se encuentra en varios tejidos, pero sus isoformas predominantes son específicas para cada uno de ellos. Por ejemplo, la tipo 1 y la 2 son más abundantes en riñón. La tipo 2, también un poco de la 1, pero más la 2 en corazón. La tipo 5 es la que es más abundante en músculo. Y la que está en el hígado, o sea, en el hígado podemos encontrar la 5, la 4, la 3, pero solamente esta, ya no la tandada completa, menos cantidad no importa, solamente estas 3 isoformas, ¿no? La 3, la 4 y 5, siendo la más abundante la tipo 5. Entonces, pasemos a ver el caso del detalle de la característica que les acabo de mencionar para el caso de la lactato deshidrogenasa, donde se hace más evidente. La lactato deshidrogenasa es una enzima, les dije en qué proceso participa, que fermentación láctica, muy bien, y presenta 4 cadenas aminoacídicas. A una de sus cadenas se le ha llamado, a un tipo de sus cadenas se le llama H y a las otras cadenas se le llama tipo M, porque su secuencia aminoacídica no es igual entre ambas, son diferentes, ¿no? Por eso que se le ha dado denominación diferente. En el caso de la isoforma tipo 1, sus 4 cadenas son del tipo H. En cambio, la tipo 2 ya tiene 3 H's y una diferente, que sería la M. En el caso de la lactato deshidrogenasa isoforma 3, tiene 2 H y 2 cadenas M. En el caso de las 4 ya le va quedando solo una H y ya están predominando las M, 3M.
Y en el caso de la 5 ya tiene puras N, ¿no? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, molecularmente no van a ser iguales. Incluso si comparo la 1 con la 5, son absolutamente diferentes, ya no tienen nada en común, ¿no es cierto? Y sin embargo son la misma lactato deshidrogenasa, ¿sí? La misma lactato deshidrogenasa. Ahora, según la característica de los aminoácidos que lógicamente constituyen estas cadenas, tenemos que la tipo 1 es la más anódica, es decir, que cuando se hace la electroforesis es la que migra más cerquita a ese polo positivo, ¿no? Mientras que la MM es la más catódica. Se esperaba, ¿no?, que hubieran diferencias en la carga porque si tienen diferentes aminoácidos, pues tiene que verse eso representado, ¿no? ¿Sí? No son isómeros. Son isoformas, sí, no se consideran isómeros, sino isoenzimas, es muy diferente. Una cosa es hablar de isoenzimas y otra cosa es hablar de isómeros. Isómeros es cuando la molécula tiene con otras la misma fórmula general, pero fórmula espacial diferente. Y acá lo general no es igual, ¿no? Como les digo, en el caso de la manosa con la glucosa, ahí sí hablamos de isómeros, ¿no? Porque si yo le sacaba cuántos carbonos, hidrógenos y oxígenos, también esa fórmula general era el mismo número idéntico a la general. Pero cuando la veíamos desglosada, esa distribución de esos elementos químicos era diferente en la estructura. Acá no, estamos hablando hasta de cadenas diferentes, ¿no? Muy bien. Entonces, en las isoenzimas, aparte de tener cargas ligeramente diferentes, aparte de tener presentaciones diferentes de estructura diferente, tienen el detalle que tienen una localización preferencial. Y ese detallito es el que nosotros hemos aprovechado para utilizarla en el apoyo diagnóstico de algunas patologías. Aquellas que son más abundantes, por ejemplo, el corazón, se espera que cuando un paciente sufra daño cardíaco, como por ejemplo un infarto, se entiende que las células cardíacas se han roto y esas enzimas que deberían estar concentraditas adentro, ya no van a estar adentro, sino que van a aparecer en la sangre, aumentando sus niveles por encima de lo que normalmente obteníamos del recambio celular típico, ¿no? Entonces, su hallazgo en elevadas cantidades en sangre me van a poder ayudar a decir, uy, el corazón se ha lesionado, ¿no? Por ejemplo, podría servirnos entonces para el apoyo diagnóstico de infartos. En cambio, las que son más abundantes, por ejemplo, en hígado, me van a ayudar a poder identificar si hay injuria hepática más bien, ¿no? Como por ejemplo en el caso de una cirrosis, ¿no? O de cuando nos da hepatitis, por ejemplo, también, ¿no? Se dan cuenta entonces que pueden ser de utilidad aquellas que tienen localizaciones preferenciales en sus isoformas particulares, ¿no? Ese es el caso de, no solamente utilizamos en esto isoformas, enzimas que tienen formas isoenzimáticas, sino también la contabilización, el hallazgo de la concentración de ciertos compuestos químicos que tienen una localización propia en ciertos órganos también me pueden ayudar al apoyo diagnóstico, como les digo. Y es así que de allí se ha derivado lo que son los análisis de perfil hepático y perfil cardíaco, ¿sí? En el caso del perfil hepático, el médico va a solicitar el resultado de los análisis de marcadores que típicamente tienen ubicación en el hígado y que van a aparecer en mayor cantidad en sangre si es que el hígado se ha lesionado. ¿A quiénes se analizan entonces? Para el hígado está la determinación de la TGP y de la TGO. Estas son transaminasas, la transaminasa glutámico-pirúrica, que es la TGP, y la TGO, transaminasa glutámico-oxaloacética. Capaz han visto ustedes cuando algún pariente, hermanito, no sé, ustedes mismos han sufrido de hepatitis, el médico les ha debido pedir las transaminasas, ¿no? Eso de cajón. También está la determinación de la fosfatasa alcalina. El único detalle es que la fosfatasa alcalina también está en los huesos. Entonces, claro, pues aquí se acompaña junto con los análisis de otras propias del hígado, porque si las otras están bien y solo la fosfatasa alcalina está alta,
no voy a pensar que hay daño hepático, más bien puedo pensar que puede haber compromiso óseo, ¿no? O estoy viendo el resultado quizás equivocado de un niño que está en pleno crecimiento, también puede ser que va a tener un valor diferente, ¿no? La gamma-glutamiltransferasa es otra enzima que también forma parte del análisis del perfil hepático. Esta se encarga de la transferencia de glutatión. La lactato deshidrogenasa, que ya mencioné, que también tenemos una variante, como ustedes vieron allí en el hígado, ¿no? Las últimas, la 4 y la 5. Y también una molécula que no es enzima, pero es un compuesto que también su formación está muy comprometida con la función hepática, que es la bilirrubina, ¿no? Entonces, todas estas determinaciones me pueden dar luz de si en realidad estoy frente a un paciente que tiene daño hepático o no, ¿no? Y en qué nivel también, ¿no? Qué tan aumentadas están. Ya estoy con la hora, no me creo, ¿sí? Ya, gracias, gracias. Bueno, 3 minutos. ¿3 minutos? Te pasó 3 minutos. ¿Me he pasado? Ya. Aquí terminamos un ratito, ¿ya? Ya no. Bueno, aquí les estaba mostrando, miren, en el caso de, quiero aclarar solo este pedacito, ya que hablé de la TGP y la TGO, tengo que señalar que estas transaminasas, ya su nombre les dirá, son aquellas que transfieren grupos amino. Las vamos a ver especialmente importante cuando veamos metabolismo de aminoácidos. La TGP es más abundante en hígado, mientras que la TGO es más abundante en corazón. Sin embargo, la TGO también está en el hígado, o sea, es multilocular, ¿ya? Tiene varias localizaciones. Pero ¿dónde se encuentra la TGO en el hígado? Más abundante dentro de las mitocondrias. Entonces, si el daño hepático ha sido leve, esperaremos que solo la TGP esté elevada, solo la TGP, porque esa enzima normalmente está en el citosol, ¿sí? Entonces, al romperse el hepatocito, entiendo que esa TGP llegó a la sangre y por eso está alta. Pero si encontramos en un paciente con daño hepático la TGO más abundante que inclusive la TGP, o sea, ambas elevadas, pero le gana la TGO, eso ya es de mal pronóstico hepático, porque quiere decir que la injuria hepática ha sido tan profunda que no solamente se rompió la célula, sino que se han roto sus mitocondrias. Ya se imaginan, el daño fue agudo. ¿Eso en qué casos los podemos encontrar? Solamente en casos de necrosis y cirrosis, por eso les digo que ya es de mal pronóstico. En cambio, en una hepatitis viral, lo lógico es que ¿cuál esté aumentada nomás? La TGP, ¿no? No tanto la TGO, la TGP nomás. Y los otros marcadores que también mencioné. Pero cuando ya TGO y TGP están altas, ahí sí hay preocupación, porque la injuria ha sido muy grande. Y esa relación de qué tan alta está se hace con el cociente de Rillis, que es sacar la proporción entre TGP y TGO, como les digo. Cuando la TGP, el cociente de TGP-TGO es mayor a 1, podemos estar pensando que ese paciente nos está viniendo con una hepatitis. Lo más probable es que sea viral, ¿no? Mientras que, si más bien este cociente es menor a 1, quiere decir que la fracción de abajo ha sido más alta que la de arriba para que me dé números más bajos acá en un cociente, ¿cierto? Ya estoy hablando de procesos mayores, ¿no? Como en el caso de una cirrosis hepática o tumores hepáticos, ¿sí? Los valores normales de transaminasa, casi, esto puede variar mucho, ¿ya? En realidad, puede variar mucho, ahora sí mucho, dependiendo de la metodología, porque hay metodologías que ponen para ambas el máximo de 12, y hay otras como esta, que es la que más se utiliza acá, en Tacna me parece que he visto, la que da para hombres máximo de 35 unidades internacionales por litro y la mujer un poquito menos hasta 25, ¿ya? Pero capaz, como les digo, cada que uno hace análisis de sangre hay que ver el inserto del reactivo porque ahí el proveedor me dirá cuáles son los rangos. Hay una empresa que me botaba valores normales hasta 12, quiere decir que ya un 14, 15 ya estaba elevado, y sin embargo, si yo lo hubiera comparado con estos valores, yo diría que está normal, ¿no es cierto? Entonces, eso es muy específico. Para el caso de las transaminasas sí hay variación, ¿ya? Para las otras pruebas casi no, pero esta sí presenta dos situaciones de valores normales, ¿ya? Muy bien, nos quedamos ahí, jóvenes, gracias por su atención.